Perfecto. Bueno, chicos, buenas tardes, buenas noches, mejor dicho, ya 8:34 de la noche. ¿Cómo están? Me dijeron que bien por ahí, ¿no? Hace un ratito. Bien, bien. Qué bueno, Todo bien. Bien. me alegro. Bien, Vamos bien. a. Me alegro, me alegro. Vamos a continuar con la base de datos, con las bases de datos. A ver. Nosotros llegamos a crear solamente la base, ¿no? Y ahí nos quedamos. Por lo menos es hasta donde yo Sí, tengo entendido. una tabla. Habías Exactamente. puesto tabla y quedó eso. Bueno, mi intención hoy, para ordenar un poquito las ideas, es que veamos cómo crear una base, o una tabla, perdón, desde SQL. O sea, todo lo que voy a tratar de hacer va a ser entre SQL y la parte visual. ¿Sí? Mi intención es por script y visual. ¿Sí? Yo les voy a pedir si pueden el resto, te muteo. Así queda, no me escucho doble. Em, entonces, ¿cómo crear una base? Una tabla, perdón, de SQL. Después, cómo agregar las constraints o las restricciones. Vamos a ver la de primary key, la de unique, ¿sí? La de not null. ¿Sí? Por ahí veamos otras y después la de foreign key. Y después vamos a ver cómo hacer las típicas, ¿no? Los insert, los update, los delete. Y después vamos a ver las consultas. Es un poco la idea del día de hoy. ¿Está? Entonces vamos a arrancar con lo más básico. Yo que preparé un pequeño Excelito, chiquitito, para explicar los conceptos. Creo que ya los nombré, pero no los aplicamos, ¿no? Concepto de primary key, concepto de clave única, not null, foreign key. Vamos a armar una tablita llamada artículo, otra de tipo artículo, donde vamos a decir, bueno, el campo, estos son todos los campos, son los atributos. Cada registro representa, digamos, una fila, digamos, de mi información, un dato entero, que es la sumatoria de todos los atributos, me da ese registro completo. Y cada registro está identificado por su ID. Pero también puede estar identificado por un campo único, porque como no se repite, también lo puedo usar como identificador. Entonces, empecemos creando esta tabla. De acá, yo tengo que entender que los tipos de datos de estos campos pueden ser numéricos, booleanos, pueden ser de fecha, pueden ser strings. Así que vamos a arrancar creándolo acá. ¿Cómo se crea una tabla? ¿Sí? Vamos a arrancar creando una tabla. Podemos arrancar, como puse acá arriba, ¿no? Por script, visual o viceversa. Entonces, creo, por ser la primera, vamos a hacerlo visual, que siempre es más fácil. Párense arriba de la tabla, de la base de datos, perdón. Y le hacemos clic derecho, nuevo, tabla. ¿Ok? Acá arriba le vamos a poner el nombre. Acá, no sé, tabla de prueba. Para artículos de comisión 2, 3, 5, 4, 4. Acá van a estar las columnas. Las columnas son, como les decía antes, ¿no? Todo esto que están acá. Agregamos y acá empezamos a definir las columnas. El primero va a ser el identificador de la tabla. El tipo de datos va a ser entero. Y acá aparece la primera restricción que dice permitir null. ¿Tiene sentido que yo agregue un registro acá? Por ejemplo así, que no tenga identificador. ¿Yo puedo tener eso en la base de datos? Digamos, ¿cuál es No. Y no, no, Claro, es no. como que sí, hayan personas que no tengan tipo y número de documento, digamos, ¿no? Existen, sí, pero bueno, en nuestro sistema informático no debiera pasar. Entonces, esta restricción
permitir null es esta que yo les marcaba acá, como not null, ¿sí? Es una de las restricciones o constraints que tenemos. Campos no admiten nulos. Entonces, si ustedes lo marcan como permitir null, ¿qué va a pasar? Pueden agregar nulos ahí adentro. Entonces lo destildamos para que cuando se cree, sí o sí, tenga que después yo cuando inserte un dato, agregar algo, porque si no me va a rebotar el motor de base de datos. Bien, fíjense, vamos a guardar. ¿Qué quiero que vean con esto? Con este único campo que acabamos de crear, esto. ¿Sí? Acá aparece create table, ¿sí? Que era lo que yo estaba armando acá. Lo voy a copiar. Ahí va. Me voy a ir a datos, perdón, a consulta. Y yo estaba haciendo lo mismo, ¿eh? Create table puse. Pero me salté a la parte visual. Voy a pegar eso que me arrojó ahí el motor. Y tiene esto, ¿eh? Exactamente igual de lo que estaba escribiendo yo, nada más que acá le puso artículo, el ID entre comillas francesas y un comentario. Punto y coma. Entonces, esto es el script de creación de una tabla. Sencillita, ¿no? Porque no tiene mucho más. Bien. ¿Qué pasa? Que necesito más campos en mi tabla. Necesito títulos, ISBN, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mejor vamos a ver cómo elimino. Y después la recreamos. ¿Sí? Eliminar. Siempre hablando de SQL, ¿no? Porque, de vuelta, yo lo puedo hacer todo visual. Drop table, artículo. Con esto, ¿qué hice? Eliminé la tabla, ya no está más. ¿Ven? Desaparece la tabla. Pero lo puedo hacer solamente si, bueno, sí, no tiene datos y demás, ¿no? Si no, se complica un poco la cosa. Pero entendamos que así es como uno crea y elimina una tabla. Ahora, vamos a intentar crear nuestra base de datos no con el ID solamente, sino con todos estos campos y con todas estas restricciones que tenemos acá y lo vamos a ir explicando una a una. ¿Ok? Entonces, arranquemos. Voy a poner así. Voy a achicar un poquito esto. Ahí va. Ahí va. Entonces, ID es not null. Coma. ¿Por qué coma? Porque le vamos a agregar el siguiente campo, que es título. Entonces ponemos título. Alejandro. No, Alejandro no. Pablo, decime. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo hacemos nosotros para hacer esa consulta de SQL que veo ahí? Perdón, si ya lo explicaste. No hay problema. Esta de acá abajo, no. Esa lo arroja el motor directamente. No, la de arriba donde estás escribiendo vos. Bien. Vas a ver que Eso. cuando abras tu Heidi, lo más probable es que acá veas algo así, como esto. Y al lado de la base de datos aparezca una hojita en blanco, como para poder ¿Sí? darle. Ahí le haces un clic y te abre una consulta. Perfecto. ¿Sí? Genial. Ahí está. Y ahí empezamos a escribir. Y ahí empezamos a escribir. Muchas gracias. ¿Verdad? Bueno, agreguemos. Tenemos título. Que está acá. Vamos a decir que título es un tipo varchar. Sería como un string. Un tipo de dato string. 50 son las cantidades de caracteres que yo le puedo poner. Se ponen entre paréntesis. Bueno, y acá la misma pregunta. ¿Este campo puede ser nulo? ¿Puedo tener artículos con null? No. O sea, no voy a tener artículos con null. No debiera tener. Y si yo lo permito por base de datos, estoy diseñando mal. O sea, yo no podría dejar que alguien agregue eso. Entonces, decimos acá una restricción not null. Bien. Siguiente. ISBN. Que va a ser un number. O un int, como lo tiene definido acá. Tampoco admite nulos. Coma. Acá dice que es un campo unique, que tiene una restricción de tipo clave única, pero lo vamos a agregar después a esto.
Primero vamos a crear todos los campos y después los vamos a agregar las constraints a mano. Siguiente campo, disponible. Va a ser un bit. Podemos poner un default si queremos. Default. Vamos a poner que es 0, que no está disponible. Siguiente sería el código, que es este campo que está acá. Gregorio, decime. Sí, profe, ¿qué es el bit? El campo bit permite poner sí o no, como el boolean, estilo true. Ah, sería un booleano. Ujú. Ah, listo, genial. Bueno, vamos con el siguiente campo, que es código. Que también va a ser un varchar. Y acá depende de qué longitud quiero que tenga este código, ¿sí? Yo lo voy a hacer de 10 caracteres como para identificarlo. Podríamos hacerlo de más, pero yo creo que estamos bien con esto. Va a ser not null también. No le puedo meter nulos a eso. Ok. Precio. Va a ser un float. Not null. Fecha de creación. Va a ser un date. Y acá hay diferentes tipos, ¿no? Está el date, está el timestamp. Felipe, decime. ¿Por qué a todos le ponemos not ¿Por qué a todos le ponemos not null? null? Mira, por esto. Suponete, Felipe, ¿usaste el Excel alguna vez? Para hacer planillas de algo. Hace un montón de años, no me acuerdo. Ok, suponete que vos te dan para armar esto, ¿no? Te dicen tenés que crear un Excel de artículos y poner las columnas mínimas que vienen acá. Sí. Entonces vos tenés con criterio, tenés que decir, bueno, los atributos que voy a tener, nosotros nos habíamos basado en un sitio, ¿no? Creo que les mostré algo así como esto. Y de acá sacamos los atributos o las columnas que vamos a usar. Entonces de acá sacamos, por ejemplo, que un artículo cualquiera tiene un título, un precio, ¿no? Un ISBN, etcétera, etcétera. Entonces si vos tenés que gestionar esto, lo podés cargar cada dato. Es una columna, digamos, lo que estás armando acá. Para hacerlo de manera sencilla. Ok. Entonces, te hago una pregunta. ¿Vos vas a encontrar Ok, gracias. artículos que no tengan título? ¿Vos vas a cargar datos no, sin título? no, Bueno, no. entonces decimos que esa columna es not null. No puedes ponerle nulos ahí adentro. No puede ser vacía. Listo. Así No puede ser vacía. Exactamente. Perfecto, gracias. Bueno, eso significa esto. Ahora, llegamos a la... Bruno, decime. Sí, profe, tenía una duda. Respecto al código, usted le puso que era un varchar 10. Estaba viendo que el código que usted puso como ejemplo era una combinación entre caracteres alfanuméricos. Mi pregunta es, ¿podríamos haber utilizado un tipo de string en ese caso? ¿Y el varchar solamente lo utilizó para restringir a que sea un máximo de 10 caracteres? Claro, puedes usar un tipo text, por ejemplo, también, Sí. pero esto ocupa más memoria. El otro te lo Ujú. limita, te lo acota al tamaño que vos querés. Estos generalmente van a ser de este tipo de caracteres. Bien, ¿Sí? bien, era eso, ¿no? Muy bien. Tema fechas. Acá tenemos, como les dije, el date, que representa... Bueno, acá no llego a ver el valor, pero el date es día, mes y año. Después tenemos el day time, que es día, mes, año, hora, minuto, segundo. Después tenemos el timestamp, que tiene más precisión que el anterior, ¿no? En general ustedes van a tener este escenario. Uno en donde importe la hora, minuto y segundo, y otro en donde no importe. Si les importa la hora, minuto y segundo, vamos a usar un daytime, por ejemplo.
Por ejemplo, si me vence la patente, el seguro del auto el día miércoles a las 12:59, me importa muchísimo el segundo. O sea, hora, minuto y segundo. En cambio, si la factura de luz vence el día 5, no me importa si es a las 5 de la mañana, a las 5 de la tarde, vence el día. Ya tengo todo el día completo. ¿Está? Nosotros, con un date acá nos alcanza porque no sé cuándo se creó esto, ¿no? La hora, el minuto y segundo. Bueno, faltaría el precio, ¿no? Ya está el precio acá, perdón. Ahí. Este es el código de creación. Vamos a ver si funciona. Felipe, decime. Después podrías poner esto en el kosher. Sí, lo puedo poner. Mi intención también es que lo vayan. La estoy yendo lento, digamos, para que ustedes lo puedan escribir también de paso. Y lo voy a ir pasando igualmente. Ah, ok. Un segundito. Copiar. Ahí está. Lo voy a ejecutar. Perfecto. Si no les da error, es porque la consulta se ejecutó bien. ¿Sí? Por ejemplo, si acá tuvieran, voy a poner artículo 2, faltar una coma, por ejemplo, acá, e intentan ejecutar esto, fíjense lo que pasa. Van a encontrar que tenemos un error en la consulta de SQL. Esto suele pasar mucho cuando le chanflean, digamos, al SQL. ¿Ok? Bueno, ¿cómo sé si esto ya existe? Dos formas. La forma visual, que sería, me paro acá arriba de la base de datos y le doy a refrescar, o acá, y me fijo si aparece la tabla del artículo, listo, ya está. La otra es por línea de comando. Digo, a ver si se creó. Describe, describe, artículo. Lo selecciono y lo ejecuto. Parece que no. Ahí está. Me faltaba seleccionar la base de datos. Ahora sí. No te falta una coma después del date. No sé, digo. No. Estoy corriendo solamente esto. Ya lo otro ya lo creo. Es artículo, será que está con mayúscula, por eso no me reconoce. Claro, estaba mal el nombre de la tabla, chicos, perdón. Es en mayúscula. Ahí está. ¿Sí? Están los datos que yo acabo de agregar. Bueno. ¿Por qué no creé esta columna todavía? Porque aquí esto lo vamos a usar para la foreign key. ¿No? Entonces, vamos ahora a pasar a las constraints. Crear la tabla es eso, nada más que eso. Vamos a agregarle a esto la primary key. ¿Qué es una primary key? Como su nombre lo dice, es una clave primaria y permite identificar un registro unívocamente dentro de una tabla. Entonces, para agregar una primary key, vamos a hacerlo como siempre, visual o vía SQL. La primera vez siempre lo voy a hacer vía visual para que se vea más fácil. Vamos a la tabla. Artículo, elegimos la parte de acá de tabla. Vamos a donde dice ID y vamos a elegir acá botón derecho, crear nuevo índice primary. ¿Ok? Le damos guardar y fíjense una cosa. Acá abajo les va a aparecer siempre las consultas que vayan ejecutando. Lo que nos importa a nosotros es esta parte. En ese punto nos dijo que esa es la consulta que se acaba de crear. Así que si lo copio, puedo llegar a decir entonces que después de crear la tabla, que como les puse acá, con esto le agregamos la primary key. Bien. Lo que sí, tengan en cuenta siempre que las comillitas están invertidas, hay que sacárselas
Vamos con la siguiente. Hay otro concepto que es propio de los motores, ¿no? Que son los valores autoincrementales. Cada vez que yo agrego un registro acá, se incrementa un ID, esto, pero esto es manejado directamente por el motor de base de datos, ¿sí? Estos valores se van creando y se van agregando. Esto los genera el motor directamente. ¿No? Por eso a esto los vamos a llamar autoincremento. Y para eso se agregan desde acá. Hay una opción que dice sin valor predeterminado. Le hacen ahí uno o dos clics. Y eligen autoincremento. Aceptar. Fíjense, voy a volver a guardarlo. Y ven lo que hace ahora, miren. Ahora hizo un change column. Y previamente había hecho un add primary key. Porque ahora lo que hizo fue una actualización de esa tabla. Antes no existía el campo, lo agregó. Y ahora ¿qué hizo? Modificó. Modificó la tabla de artículo y cambió la columna ID por ID, o sea, lo mantuvo. Sigue siendo un entero. Es not null, pero acá le puso autoincremento. Y después le dijo ponelo, es el primer campo. Esto igual lo podemos sacar. No pasa nada. Pero si lo quieren dejar ahí, esto es siempre y cuando haya existido ya la ID, si no, no es necesario. ¿Me van siguiendo a este ritmo? Es lento, pero paso a paso, ¿no? Para ir entendiendo cómo tenemos que avanzar. A ver, la realidad es que podemos crear todo de una. Cuando digo todo de una, podemos hacer una tabla que sea primary key y que sea autoincremental. Ahora vamos a hacer ese escenario. Bueno, para eso vamos a crear la segunda tabla, que va a ser nuestra tabla tipo artículo, ¿sí? Esto va a ser sencillito. Fíjense que yo hice una búsqueda hace un rato, y por ejemplo, si yo busco acá Iron Man, voy a encontrar artículos que son de diferentes categorías, por así decirlo, de diferentes tipos. Por ejemplo, voy a tener unos que son de libros. Entonces de ahí me dice solamente los de libro. Puedo usar o filtrar los de música, que parece que también son diferentes, y igual que los de películas. Entonces, con esta tablita que está acá, vamos a intentar simular eso a una escala más chiquita, ¿no? Entonces vamos a armar el script para poder crear esa tabla con todo junto, ¿sí? Vamos a crear una tabla que se va a llamar tipo artículo. ¿Okay? Que va a tener un campo ID, que va a ser entero, que va a ser not null, que va a ser primary key, que va a ser auto incremento. ¿Sí? En una sola línea armamos todo. ¿Estamos? Coma, vamos con el siguiente campo, que va a ser descripción. Que va a ser un varchar de 50, not null. Listo. Y ahí tengo el script para crear una tablita. Vamos a ejecutarlo, a ver si sale bien. Botón derecho, ejecutar selección. Mismo escenario, ¿no? Si quiero ver si la tabla se creó bien. O sea, me doy cuenta rápido porque si lo ejecuté y no me arrojó ningún cartel de errores porque sí lo creó. Pero si igualmente quiero ver, digo describe, tipo, bajo artículo. Efectivamente, acá está mi hermosa tablita que se acaba de crear. ¿Sí?
Bueno. Una vez que tengo las tablas creadas, ¿qué otra cosa podemos hacer? Agregarle datos. Están los Excel creados, ahora vamos a empezar a meterle filas. Bueno, tenemos la base de datos, tenemos la tabla, insertemos registros. Entonces vamos a agregar datos en la tabla. Para eso vamos a hacer la primera, como siempre, a través de la interfaz gráfica. Vamos a artículo, vamos a dato y apretamos más. Título. ¿Por qué no cargo el ID? Porque el ID, ¿qué era? Auto incremental, lo asigna el motor. Entonces título 1, ISBN, no sé, 234, disponible, sí, con el 1, código, ABC 000, precio 1500 pesos. Fecha de creación, le pongo la fecha de hoy. Nicolás, decime. Sí, perdón, me perdí. ¿Dónde, para agregar datos, en qué parte era? Elegís Estaba la tratando de parte seguirte. Sí, dale, no hay problema. Viste que tenés tabla y después tenés datos. Hace clic Sí. en datos y después acá hay un más verde. Efectiva. Ok, sí. Ok, gracias. ¿Vale? Bueno, y una vez que completen todos los campos, aparece el 1, que le agregó el motor. Y lo interesante acá abajo es que tenemos esto. Esto es el insert. Vamos a poner acá dentro de nuestras consultas. Entonces, con esta sentencia, insert, into. Yo lo voy a limpiar un poquito porque así es como tiene que quedar, ¿no? Into. La tabla. Pongo los campos en orden que quiero que se vayan creando o cargando, ¿no? Ahí le estoy especificando en qué orden tienen que cargarse los datos después. Saco las comillitas. Ahí. Y ahora vienen los valores. Values. Esto sería algo así, ¿no? Ahí. El título corresponde con este valor que está acá. Y va entre comillas porque es un string. ISBN sería este que está acá. ¿Sí? Disponible sería este que está acá, que es un 1. Código sería este que está acá. Precio sería este, el 500. Fecha de creación sería esto que está acá. ¿Por qué les muestro esto? Porque si yo quiero invertir y grabar el ID, no exactamente. El ID no se pone, Sergio, porque lo agrega el motor solito. ¿Yo podría poner la fecha de creación primero? Sí, claro. Puedo venir y decir, acá va la fecha de creación primero. Pero tengo que poner la fecha de creación correctamente en el orden donde puse el título, la columna, así. Y ahí se mantiene. Entonces no importa, mientras coincida columna con valor, yo puedo alternar esto. ¿Se entiende? Profe, perdón, me quedé en la parte de datos. Cuando haces las modificaciones, ¿cómo haces para aceptarlas? Haces un clic afuera, ¿sí? Por fuera donde te estás haciendo nada más y se agrega solo. Compartime y te muestro. Bueno. ¿Puedes compartir? Bien. Acá. Déjalo. A ver. Haz lo que hiciste recién. Sí. El disponible, sí, no podés. Pará, ahí mira. Primero, disponible es 1 o 0, ¿no? No sé si le pusiste vos el sí. Sí, lo puse yo. Es 1. ¿Pero por qué es 1? Quiero que entiendas eso. Porque es el tipo de datos bit. Porque es verdadero o falso. Claro. Ahora, lo que no puedes dejar es nulo la fecha de creación y tampoco puedes ponerle una S al ISBN porque el ISBN es numérico
Y la fecha de creación es un date que no admite nulos. O sea, te falta arreglar eso. Está bien. Ahora. Ahora cómo veo otra fecha. Ok, ¿y qué más falta? Y el código numérico. El código, no sé cómo lo definiste, como string. Debe ser numérico. Porque le puse una S y me puse todo mal. Haz una cosa, apretá escape. Vamos a ver qué. Sí. Ahí. Dale la X arriba. Listo. Y volvé. Intentá irte a una de las tablas que tenés ahí. Cliquea sobre el tipo de artículo, por ejemplo. No, pero sobre la tabla. Ahí. Bueno, volvé a artículo y mostrame la descripción de la tabla, a ver cómo está armada. Mostrame la tabla artículo. En el centro de la pantalla tenés, dice tabla, artículo. Hacemos un clic ahí. Mostrame la ¿Dónde? descripción Acá. de la tabla. Describe artículo. Solo disponible admite nulos, varchar, float, fecha de creación. Bueno, intentemos agregar un dato. A ver, escribí. Andate a la tabla, datos, de vuelta. ¿Datos acá? Sí. Ya tenés un registro por lo que veo. El ID 0 no sé cómo lo agregaste. Porque. Sí, no le puse autoincremento. Claro, bueno, eliminá ese registro entonces. Con el circulito rojo y la X se eliminaron. Dale. Dale. Dale de vuelta. ¿No te deja eliminarlo? 0 columnas. Sí. Guardadas con dedo. A ver, dale OK. Andate a la consulta, por favor, y haceme escribir la siguiente consulta de SQL. A ver. Escribí select asterisco from artículo. Bien. Estamos adelantando un poquito unas cositas, pero bueno, dado el caso, me parece que va. Artículo. Seleccionás select asterisco, botón derecho, ejecutar selección. Bueno. No sé por qué no te deja eliminarlo desde la interfaz visual. Pero ya que estamos, me adelanto un segundito. Escribí delete from artículo. Y seleccionarlo y ejecutarlo. Después voy a decir que eso no es una buena práctica hacerlo así, pero no importa, para este escenario nos sirve igual. Dale. Listo. Ya está. Ahora, por favor, hacelo autoincremental para que te quede ya el campo que se vaya incrementando solo el ID. O primary key o autoincremento. No, ojo. ¿Qué estás haciendo ahí, Ojo. Sergio, sí. ¿No? Ahora, ¿vas a volver a crear la tabla? No. Ya la creaste la tabla. Si la vas a recrear, eliminala primero. Y después recreala. ¿No lo había borrado acá? Delete from artículo. Eso solamente elimina las filas adentro. No borra la tabla. Hacelo Está visual, bien. por favor. Andate a los datos, a la estructura visual de la tabla. Tabla artículo que dice al lado de datos. En el centro de la pantalla, ahí es. Y sobre ID, primero, te falta que sea una primary key. ¿Cómo se hacía una primary key, chicos? Recién lo hicimos. ¿Cómo tiene que Eso ser? no llega a verlo. Ok, no hay problema. Clic derecho en ID. Crear nuevo índice. Abajo. Ahí, primary. Una cosa más, no guardes todavía. Valor predeterminado, seleccionarlo y pone autoincremento. Bien. Ahí puedo guardar. La fecha de creación permitís nulos, ¿no? A propósito, o. No, lo saco. Sí. Y el disponible también, o sea, no puedes cargar datos nulos en esta tabla, ¿entendés? Entonces todos tienen que estar retildados. Listo. Bien, guardalo. Y te faltan los campos que son claves únicas. ¿Entendés? ¿Cuáles son los campos únicos en esta tabla?
el ID, ¿no es? Sí, pero creo que eso no lo hicimos todavía igualmente, ¿no? A tu favor diría que no lo vimos todavía. Solamente vimos... No, las claves foráneas no las vimos todavía. Y tampoco las unique. Listo, hasta ahí entonces. Ahora puedes agregar un dato. Entrá y hacer lo mismo que hiciste antes. Datos. Bueno, acá datos. Signo más y agregas. Vamos. Y empezás a completar los datos y una vez que termines se te va a agregar el registro. Bueno, listo, Hacele profe. clic. Bueno, Hacelo, así queda grabado. Lo hago. Así lo vemos que funciona. Escribí Hola. título, no sé, el ISBN, lo que quieras. eso era también. Disponible. ¿No era numérico el ISBN? Puede ser. Código. Listo. Ahí se Ahí se agregó. creó. Ujú. Bueno, Listo. ¿puedo compartir? Listo. Gracias, profe. De nada. Perfecto. Ya tenemos entonces agregado nuestro primer registro. Volvamos a las consultas. Y lo que quería que vean era eso, ¿no? Le estaba contando que el orden... Está acá. No, yo acá puedo definir cómo quiero que se inserten los datos. No hace falta que estén los espacios, ¿no? De vuelta. Lo puse a propósito para que entendamos que se pueden intercambiar las posiciones. Bueno. Sigamos un poquito más. Ya tenemos el insert. Yo para saber los datos, ¿sí? Para saber consultar los datos de una tabla, recién lo hizo el compañero, lo voy a hacer de vuelta. Usamos la sentencia select, asterisco, from y la tabla, en este caso artículo. Esto le está diciendo al motor, dame todo. ¿Todo qué? Todos los campos. Entonces, el asterisco hace referencia a todos los campos, o sea, columnas, o sea, atributos de la tabla. ¿Se entiende, no? Dame todos los campos de la tabla, todos los títulos de las columnas. ¿Se entiende? Ahora, si yo quiero traer menos cantidad de campos, ¿cómo hago? Bueno, hago una consulta producida. Y le digo simplemente, dame el ID y el precio desde la tabla artículo. Hay que poner una coma. La última línea no lleva coma, esto va sin coma. From la tabla que quiero ir a buscar la información. Control F9. Tengo los datos. ¿Lo puedo poner en la misma línea? Sí, puedo poner en la misma línea también. Control F9. Habiendo seleccionado eso y lo ejecuto de vuelta. ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces tenemos, a ver, vamos a recapitular un poquitito. Tenemos entonces el script de creación visual, ya vimos cómo se crea visualmente una tabla. Lo vimos a través de script, porque lo estamos armando acá con un create table. El nombre, paréntesis, y empezamos a definir por cada fila, cada línea, perdón, un atributo con sus características. Y háganlo así. No, que ni se les ocurra hacer esto, chicos, por la duda, ¿no? Bueno, eso es casi maldad, diría yo. Leer eso es imposible. Entonces, hagan así, una línea por cada atributo. Después vimos cómo se elimina una tabla, cómo se describe, o sea, cómo muestro el contenido de esa tabla. La estructura sería esto. Bien. Y después acá vimos lo de agregar una primary key, explicamos el concepto de primary key, que se puede hacer directamente en una sola línea. Después cómo agregamos datos, y ahí llegamos a este punto en donde ya tenemos por lo menos la tabla artículo con un registro hasta esta cantidad de campos. Esto todavía no está. Explicamos ya el concepto de primary key, lo agregamos. Ahora vamos a agregar el concepto de unique para este y para este.
¿Estamos bien en ese orden? ¿Se mantiene clara la clase? Porque son muchas cositas, una cadena a la otra. Pero si se pierden, levanten la mano. Bueno. Una vez que la tabla ya está creada, yo tengo que hacer tengo que alterar la tabla y tengo que modificarla. Entonces lo que se suele hacer es una sentencia de alter. Vamos a modificar esta tabla. Alter table. Vamos a modificarlo. ¿Qué tabla? Artículo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar una constraint de tipo unique. Una constraint de tipo unique sobre estas dos columnas. ¿Okay? Entonces vamos a decir add constraint. Acá lo hice al revés, siempre les muestro primero la parte gráfica, ¿no? ¿Me perdonan? ¿Salto a la gráfica un ratito? Voy primero a la parte gráfica y después vamos a la parte de código. Vamos a agregar en la tabla artículo, de vuelta como siempre acá arriba, sobre el campo ISBN, porque dijimos que ese es un campo unique, botón derecho, crear nuevo índice unique. Eso es todo lo que hay que hacer y guardar la tabla. Se pone una llave roja, por eso el colorcito acá tiene que haber sido rojo, no marrón esto. Ahí, rojito. Entonces, acá abajo ya me generó la sentencia SQL que tenemos que anotar. Esta es. Entonces, con esa consulta, ahí creamos la tabla artículo, creamos un unique index ISBN. Bueno, ¿qué significa agregar una clave única? Que si yo ahora quiero duplicar un registro, no voy a poder si esto se repite. ¿Me siguen? Si yo vengo y quiero grabar dos veces el ISBN 12345 o sea, 12345 dos veces, esto no lo voy a poder insertar como dato, porque el motor me va a decir, mira que más que la clave única los genero yo, vos estás repitiendo otro campo que es unique y no lo dejo pasar. Vamos a probar. Miren, tengo los datos. Voy a intentar agregar un registro nuevo que se llame título 2, que tenga el mismo ISBN. Ahí. Le voy a decir que disponible es 1 o 0, es indistinto porque esto no afecta. El código ABC 001, precio 1550, fecha de creación hoy. Así como está, cuando intente grabarlo, me dice duplicated entry 1234 para la clave artículo.isbn. Y eso se da solo porque ese campo ya está marcado como un campo unique. ¿Se entiende? No puedo repetir el registro. Escape. Bueno. Funciona la clave única. No me deja. ¿Preguntas, dudas hasta acá con respecto a esto? ¿Estamos bien? Nicolás, decime. Sí, ¿qué tan diferente es a la primary key unique? Porque Bueno, en cierto sentido la encuentro parecido, digamos. Sí, son parecidas, pero fíjate que la primary key no lo estoy gestionando yo. Estos campos no son la clave única de la tabla, pero son atributos de la entidad que no se pueden repetir. ¿Sí? La diferencia, para mí la diferencia sustancial es que una primary key es un tipo de constraint único, pero que identifica unívocamente a un registro y se utiliza como clave principal. Las otras son claves secundarias que tampoco se pueden repetir. ¿Tá? Como no entiendo. solamente puedes tener una primary key por tabla, pero puedes tener múltiples unique por tabla. ¿Entendés? Sí, entiendo. Ahora, Brillante. perfecto. Gracias. De nada.
Bueno, y ahí tendríamos que agregar la de código ahora, ¿no? Entonces, eso vamos a hacerla acá directamente por comandos. Entonces, yo no sé hasta este punto si ustedes van haciendo lo que yo, se copian el código y lo van armando ahí uno abajo del otro, o quieren que les pase hasta acá todo el código. No es mucho igual. Si no se los paso todos juntos al final. El servicio de código entero, sí, a ver si copio así como está. Ojo con correrlo así como está, porque miren, creamos la tabla, eliminamos la tabla. Ojo con eso. Esto coméntenlo, porque si no, crean la tabla, eliminan la tabla. Después, describimos la tabla. Creamos la siguiente tabla que es tipo artículo, describimos la tabla tipo artículo, insertamos en artículo, hace un serie que asterisco acá, medio que a ustedes no les va a servir. Consulta reducida por los campos y después un alter table. Acá tendría que andar. Bueno, entonces voy a crear la otra clave única, pero no para ISBN, para código. ¿Por qué puse esto de código? No sé si se acuerdan ustedes, quizás los de mi edad, un poquito más. Cuenta la leyenda que habían videoclubs que ustedes iban y pedían películas, las alquilaban, ¿no? También con los cassettes de videojuegos, así, hace muchos años atrás. Yo me acuerdo que tenían códigos esas cosas. Las películas, los cassettes de Family, de Play, de no sé, todas esas cositas. Entonces ese código oficia también de clave única. ¿Sí? Entonces tenía un casecito al lado con el código 1, el otro el 2, el 3. No se repetía. Y podemos llegar a decir que era un atributo de esa entidad, o sea, de esa tabla, por así decirlo, que si bien no era la clave única, también es una clave que me identifica al artículo unívocamente. ¿Ah? Por eso le pusimos un ISBN y un código también a este artículo. Listo. Seleccionamos, ejecutamos la consulta y se ejecuta sin problemas. Si no me da ningún error es porque estaría funcionando. Para comprobar si el código quedó bien creado, intento de vuelta agregar el mismo registro. Voy a poner un ISBN distinto ahora. Voy a poner disponible en 0, pero voy a intentar poner el mismo código. Y acá 1600. Acá esto y un título 2. Y ahora me dice que la entidad duplicada es la artículo código. La entidad, digo, la clave. Listo. Funciona. Si le cambio por ABC 001, ahora sí. Bien. Bien, vamos con un concepto más. Ya tenemos entonces primaria, única, non-null, ya lo vimos desde el principio. Ahora expliquemos el concepto de foreign key. Vieron que yo acá tengo que el código 1 es un libro, que el código 2 es una tele, que el código 3 es una película. A ver, en este caso, uno tiene que tratar siempre, cuando diseña, de que los atributos que uno le pone a nuestra entidad, o sea, las columnas que le vayamos a poner en las tablas, sean propias de la tabla. Y si tengo que hacer una relación con otra tabla externa, con otra entidad externa, por ejemplo, en este caso el artículo y el tipo, yo no voy a venir en mi tabla artículo y agregar acá algo que diga tipo artículo y empezar a escribir TV acá, película acá, ¿sí? TV acá, o sea, libro acá. ¿Por qué? Porque esto, si bien es posible, es redundancia de datos. ¿Sí? Yo estaría redundando datos que los puedo tranquilamente sacar a una entidad externa y referenciarla únicamente por un identificador. Entonces yo empiezo a armar diferentes entidades que en sí mismas son tablas maestros, que le llaman así de una manera, donde no tienen relación con otras tablas. Y aquellas que necesitan tener una información adicional que no les es propia, pero la pueden sacar de una tabla externa, foránea.
Entonces ahí es donde aparece el concepto este de una clave foránea. Es la primary key de otra tabla, que yo la uso dentro de la principal para referenciarla. ¿Se entiende? La foreign key es la primary key de la otra tabla, que yo la uso en mi tabla para referenciar. ¿Tá? Entonces, vamos a crear tipo artículo ID, y si acá dice 1, entonces quiere decir que este artículo que está acá es de tipo libro. Si acá dice 2, entonces quiere decir que este artículo que está acá es de tipo DB. Y así. ¿Se entiende? Entonces, también puede ser que tenga muchos artículos con un mismo tipo, ¿lo ven? Entonces es fácil después a nivel consultivo saber cuáles son todos los artículos de la tabla de artículos que son del ID 1. Porque puedo hacer una consulta y filtro solamente por ese atributo. ¿Se entiende? Para eso, esto es un concepto de normalización que permite tener integridad de datos en este caso. Yo acá no podría poner información que no esté normalizada, o sea, que no exista en otra tabla. No puedo poner basura acá adentro. ¿Se entiende? Esa es la idea de usar una foreign key. Bueno, creemos nuestra tabla, perdón, nuestra columna dentro de la tabla artículo. Bien, alter table, artículo, add column. ¿Cómo se llama la columna? Tipo, artículo, bajo ID, todo en minúscula. Bien, es de tipo int, not null. Con esto no estoy creando la restricción de tipo foreign key. Entiendan eso, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo con esto? Agregándole una columna a la tabla, nada más. No estoy creando la relación todavía de restricción. ¿Se entiende? Después viene el otro. Entonces, listo. Seleccionamos. Ejecutar selección y bueno. Ahí está. Si yo refresco la tabla, fíjense, voy a refrescar la base de datos. Voy a elegir artículo. Voy a ver la estructura y aparecen los dos con rojo rojo. Muy bien. Y aparece el nuevo tipo artículo ID. Ahora, ¿qué pasa? Tiene 0. ¿Sí? Porque por defecto asumió el valor 0 porque es un entero. Díganme si más o menos lo ven parecido. ¿Cómo lo ven, chicos? ¿Salió o no salió? Sí, hasta ahora, siguiendo tus pasos, va. Profe, perdón, una consulta. Sí. ¿Vos ves los deditos de arriba? ¿Los pulgares de arriba? No. Ah, listo. ¿Por qué no? Porque vos preguntaste y te mandaron como 10 pulgares de arriba. Ahí están saliendo en pantalla. Ahí, mira, ahí salen. No sé si los ves. Creo que está desactivado los... Listo. No, porque vos preguntás y te mandan todos deditos arriba y después preguntás de vuelta. Por eso me parecía que no los veías. Bueno, voy a habilitar los deditos de arriba después. Dale, no pasa nada. Así no pregunto tantas veces. Bueno, No, está bien, yo porque todos te están contestando ya. bueno, gracias. A ver. De nada.
Avancemos un pasito más. Vamos a intentar crear la restricción, ¿sí? Vamos a crear, o intentar crear, porque no se va a poder primero, crear la foreign key, o sea, la constraint de tipo foreign key. FK. Como es la primera, siempre me gusta hacerlo vía visual para que se entienda más fácil. Entonces vamos a artículo. Volvemos acá. Entonces, la tabla artículo, en el campo tipo artículo ID va a estar referenciado con la tabla tipo artículo con su campo ID. ¿Ven? Tabla de donde estoy partiendo, artículo, con su campo tipo artículo ID va a estar referenciado con la tabla tipo artículo y su campo ID. Eso es lo que tenemos que tener de la teoría, por así decirlo, para entenderlo. Entonces, vamos a ir a la tabla artículo, vamos a ir a los datos de la tabla. Vamos a venir acá donde dice llaves foráneas. Y vamos a poner agregar. Ahí elegimos la columna tipo artículo, que es lo que les decía, ¿no? Tabla artículo en su columna tipo artículo ID. Va a estar referenciada con la tabla tipo artículo. Referenciada con la tabla tipo artículo. Y su columna ID. Y su columna ID. Aceptar. Guardamos. ¿Y por qué no se puede crear? A ver, pensemos un ratintín. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando yo creé la columna, estos son los valores que se pusieron por defecto, ¿no? Sí, así es. Sí, perfecto. Bien. El 0. Dijimos que la foreign key es la primary key de la otra tabla, ¿no? Que yo la uso en esta tabla para hacer la referencia. El 0. ¿Dónde está acá? No está. No está. No, y como es una restricción de tipo foreign key, me obliga a que exista en la otra tabla ese valor. Entonces, cuando yo quiero unir, después de haber creado los campos, la tabla artículo con la de tipo artículo, 0, 0 y el 0 no existe en la otra tabla. Entonces hace así y me dice, no, no puedo crearla, porque el 0 no existe en tipo artículo. El 0 no se empareja con ninguno, tendría que ser 1, 2, 3. Exactamente. Podría poner por defecto 1, 1, 1, 1 y de ahí sí crear la restricción y se va a poder. Y después romperla, o cambiarle los valores y asociarle el ID correcto para cada tipo de artículo. ¿Ah? Entonces, por eso es que no se puede crear. Bueno, descarto, no importa. ¿Sí? Acá está el SQL que intentó crear. ¿Ven? Acá intentó crear esto y no pudo. Bueno, no importa. Intentó crear. Lo ponemos ahí. Es alter table, artículo. Add constraint. Esto que está acá es el nombre de la constraint. Foreign key, el campo de la tabla, referenciado con la otra tabla y su ID. Esto es lo mismo que intentamos hacer recién. Y este nombre que está acá se arma cuando ustedes hacen esto acá. Eligen la columna, eligen la referencia, eligen el ID y se arma este nombre ahí. Ese nombre es el que se usa para crearlo o intentar crearlo. Bueno, ¿cómo solucionamos entonces el problema para poder correr efectivamente la consulta y crear la constraint? Lo acabo de decir, pero bueno, sí, presten atención. Y le ponemos a todos el 1, pero Bien. no sé cómo. Ahí está, le ponemos a todos, le ponemos a todos el 1. Tal cual. ¿Cómo hacemos eso? Si tengo un registro, voy, entro en la tabla de artículo, vengo acá y le pongo acá un 1 y un 1 y ya estamos, ¿no? Si tengo 150.000 registros, se me complica Así la no. cosa, ¿no? Claro, ahí Así estamos no. en problema. Yo sé que hay gente que ya sabe mucho de esto, les pido paciencia. Y los que no, como digo siempre, presten atención y pregunten.
Entonces vamos a saltar a otra instrucción que es la instrucción de update. Vamos a poder actualizar la tabla artículo. Y vamos a setear a todos el 1. ¿Sí? ¿A qué todos? Le ponemos a todos el tipo artículo ID igual a 1. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces le ponemos a todos el tipo artículo ID igual a 1. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Punto y coma. Y ya está. Ojo con esto. Acá lo voy a hacer para todos. Pero si yo tuviera que restringir, obligatoriamente tengo que agregar una condición y decir de acá solamente estos. Pero acá no hay una restricción todavía. Entonces, ejecutamos la consulta. Y acá me dice, ojo, mirá que si lo corres así, como no tenés un where, puedes hacer pelota a la tabla. Yo sé lo que estoy haciendo. Entonces, sí. Entonces con esto actualizamos eso. ¿Cómo sé si realmente quedó? Puedo ver cómo está la tabla. A ver, veo. Y la tabla quedó bien. Con los 1. Select, asterisco, from, artículo. Excelente. Ahí está. Todos tienen 1. ¿Me siguen hasta acá, chicos? ¿Se va entendiendo todo el caminito, Marce? Sí, sí. Concentrada, full, mirando la pantalla. Bien. Ceci, esto para vos era aburrido, Ceci, ¿no? Vos ya lo conocías hasta esto, me parece, ¿no? Era algo así, ¿no? Si no, Base de datos, sí, algo. si no me falla la memoria, vos ya la tenés recontra clara. Así que bueno. Además, podés sumar si No, querés. no tanto. Bueno. Siempre cuando pasan estas cosas tengo ese recaudo, ¿viste? Porque hay gente que viene que la tiene recontra clara y dice, no, ¿sabes qué? Me parece que por ahí no, ¿eh? Bueno, dale. Entonces ahí le sumamos. Siempre está bueno eso. Porque es más enriquecedor. Así que tiren nomás. Sigamos. Una vez que tenemos entonces esto, ya tenemos la tabla creada. Le cambiamos el ID. Se supone que ahora puedo crear la restricción, ¿no? La forenquilla la puedo machear. Entonces, selecciono. Y ejecuto. Y ahora puede que haya pasado algo distinto porque se supone que ya estaría. Vamos a revisar qué pasó. Select asterisco con artículo. Todos tienen el 1. Y me voy a fijar los de tipo artículo. Ah, está mal el nombre de la tabla. Perdón. Ahí está. No hay nada en mi tipo artículo. Está vacía. Por más que tenga un 1, acá no hay nada. Bruno, decime. Profe, ¿y si le cambiamos el tipo de artículo de ID a todos al 1? Los tipos de artículos que después creamos, ¿también van a aparecer con el 1 o va a haber que volver a updatear? Cuando insertes un nuevo registro, vos tenés que pasarle ya el dato que vas a insertar. Ahí ya no vas a poder agregar cosas que no estén dentro de la otra tabla. Acá creamos primero el artículo con valores que ya estaban precargados. Después creamos la de tipo artículo y después quisimos hacer el macheo. El escenario que planteas vos es, ya está la tabla de tipo artículo, ya está la tabla de artículo, ya está creada la relación y venís a querer meter un dato nuevo. Entonces el ID que quieras usar de tipo artículo tiene que existir sí o sí, si no ni siquiera vas a poder insertar el registro. Ah, bien. Acá hay un problema, la tabla está vacía, chicos. O sea, nuestro Excel acá sí tiene, y el que estamos replicando en la base de datos está así. Entonces, por más que acá haya un 1, acá no hay nada. Entonces, también es un problema. Y tenemos que agregar los registros. Exactamente, nos falta la info. Entonces, agregamos los tipos de artículos. Vamos. Insert. Y vamos a ver la sentencia de insert. Creo que ya la vimos más arriba, ¿no?
Vamos a agregar un dato entonces ahora. Cuando decimos agregamos es igual a insert. ¿Okay? Into. Sí, hicimos uno. ¿Sí? Uno solo, ¿no? Bueno, hagamos otro. Insert into. Tipo artículo. Campos. ¿Qué campos tiene el tipo artículo? Tiene dos. El ID y la descripción. Encima el ID se le agrega al motor, así que solamente la descripción. Values. Bueno, este es un libro. Este era una TV, dijimos ahí. Y este era película. Listo. Y eso es todo. Selecciono el primero, lo ejecuto. El segundo, lo ejecuto. El tercero, lo ejecuto y todo perfecto. No hubo ningún error. Y ahora que ya agregamos, me fijo. Doc. Select, asterisco, from. Tipo, artículo. Están los tres registros. ¿Qué faltaría ahora? Y vamos a ver si me deja crear la constraint. Vamos a ver si finalmente me deja crear. Yo creería que sí. Vuelvo a seleccionar. Ahora sí, porque cumplimos. Entonces, me gustaría que ustedes lleguen hasta este punto. ¿Sí? Que creen la constraint y que me vayan pidiendo ayuda si la necesitan. Entonces, ¿quién no pudo todavía llegar a este punto? Que levante la mano. Osvaldo, decime. No me está adicionando esos artículos y tampoco me llegó a vincular las tablas. A ver, compartir. Voy. A ver. Como digo siempre, ¿no? Minimizanos a nosotros de fondo. Ahí va. Hice lo que estábamos Comparte, haciendo. dame un segundo, déjame ver la. Estás al lado del ventilador, dice. A ver. Mostrame la tabla artículo. La tabla, así, la visión de tabla. Ok. Permite nulo. Sacale el permite nulo el tipo artículo ID para empezar. Y sacáselo también a la fecha y sacáselo también al disponible. Esos campos no admiten nulos. ¿Sí? El check sobre la columna que dice permite. Ahí, también el disponible. O sea, nuestra tabla no admite nulos. Bien. Guardamos. Seguro que te quedó alguno con nulo, ¿no? Descartalo, a ver. Descartar los cambios que tenés. Ayuda, descartar y guardar. Bien. Mostrame los datos de la tabla. Ok. Volvamos entonces a la vista de tabla. Y ahora intentá destildar los permite nulo de los tres que están con nulo. Ahí. Ahí. Y guardalo. ¿Qué dice? Valid listo. Dale a aceptar. Andate a la parte de default. No sé dónde. Predeterminada. ¿Viste que dice predeterminada? Ok. Desplegalo, a ver. Es un valor predeterminado. Están todos iguales, ¿no? El de disponible Perdón, tiene que profe. cambiarlo. En A mí también me disponibles. pasaba, sí. Ponele sin valor predeterminado. Ahí. Para guardar. Listo. Ahora, mostrame la tabla tipo artículo. Tiene pinta de que está bien. ¿Tenés datos acá? No, lo intenté hacer con la consulta que hicimos y no me lo tomó. Descripción se llama tu. Fíjate el nombre en minúscula de la tabla, por favor. Sí, tienes razón. Cambia Me mayúscula explotó la por ley. minúscula en el insert.
Sí, Nahue, En el INS. cambiá el nombre de la tabla línea 25 y 26, Osvaldo, por tipo artículo, pero en minúscula. Ah, ok, bueno. Sí, podríamos decir que sí, Nahue. Sí, que la descripción podría ser unique también en esta. Ok. Control F9 sobre la línea seleccionada. Ahí sí, dos filas insertadas. Bueno, tiramos un select a la tabla y veamos si se insertó bien. Es solamente un doble check, pero si no te da error porque no lo hizo bien. Perdón, te muteo porque sí sé como que. Select asterisco, ¿no? Select asterisco from tipo artículo. Bien. Eso, ahora sí. Seleccionalo, control F9. Brillante. Bueno, y ahora habría que intentar crear la constraint. No sé si lo tenés al script, pero bueno, ya. Ahí parece que no hay datos porque tenés que refrescar la base de datos, Osvaldo. Quizás no coincida la vista con lo que tenés ahí. Dale F5 o al botoncito verde ese que parece una. Ahí. Y volver a entrar a las tablas y vas a ver que en la parte de datos de cada uno sí están los datos correctos. Ahí está. Entonces solamente te falta armar la sentencia que crea la constraint. Probalo y decime a ver. Bien, ¿alguno más con algún error así, similar? Yo había tenido el mismo error que él, pero ahí vi cómo lo solucionamos, así que ahora lo voy a solucionar. Brillante. ¿Nadie más? Perfecto. Vamos por acá entonces. Tipo artículo. Bueno. Vamos a hacer un pasito más porque estamos con algo de tiempo. Creo que ganamos 5 minutitos o 10. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo ganas de decir, bueno, hay un artículo y se genera una orden para un artículo, ¿no? O una compra, no sé, orden o compra es más o menos similar, ¿no? Entonces, cuando yo haga, por ejemplo, vamos a intentar simular esto. Vengo por acá. Quiero comprar, no sé, esto. Profe, perdón, te estamos viendo la cámara nada más. Sí. No la pantalla. Sorry, ahí voy. No creo que me quieran ver a mí, así que comparto pantalla. Ahí voy, ahí está. No pasa nada. Entonces decía lo siguiente. Vengo acá, le di a comprar, me sumó un elemento al pedido. Si bien esto es frontend, no importa, no quiero que entendamos la idea. Voy a finalizar la compra. Entonces yo cargaría los datos y tendría un socio que está queriendo comprar un artículo que va a ser comprado. Eso desemboca en una orden. Entonces, podría llegar a una orden, pues depende de cómo se quiera modelar eso en el fondo, ¿no? Pero entonces yo podría pensar que si quiero lograr eso, también puedo venir acá y decir, ok, voy a generar una tabla que va a ser la orden. Y la orden de compra va a tener el ID del artículo, porque es lo único que le importa. Se puede decir así, ¿no? Va a tener su ID la orden, porque la tabla tiene su identificador. Va a tener el artículo, ID. Y puede llegar a tener la fecha de la creación de la orden. Un medio de pago, a lo mejor. Sí, puedo hacerlo tan amplio, tan explotado como tenga ganas, ¿no? Claro, claro. Es más, alguno me podrá decir, no, pero la orden no tiene que tener los artículos, sino en orden ítem, en otra tabla aparte. Sí, también. Estoy tratando de hacerlo más, porque ya la miré a Ceci y me dijo, estoy tratando de hacerlo lo más light posible. Perfecto. Entonces digo, bueno, suponiendo que tengo una tabla de orden así sencillita, digo, tiene el ID y el artículo que quiero comprar y ponerle que la cantidad, como
para decir, bueno, le puse una cantidad. Y si querés le pongo un precio unitario, y después la multiplicación te da el valor, ¿no? Aquí voy con todo esto. Que en esta tabla de orden yo voy a empezar a juntar otras tablas. Ya no es una foreign key de una con otra. O sea, voy a tener una foreign key de la tabla de orden con la de artículo, una foreign key en la tabla de orden contra el usuario eventualmente. ¿Sí? Empiezan a crecer las relaciones, ¿tá? Entonces yo lo dejo acá picando para que ustedes traten de pensar, entren en algún e-commerce y plantéense las tablas que pueden ser parte, ¿sí?, de algo, o en Mercado Libre que hayan comprado, acá, no sé, en Copy, en Temática, en Amazon, donde sea, con 3 o 4 tablitas. Pónganse ese desafío, ¿sí?, de decir, bueno, ya sé lo que es una PK, ya sé lo que es una foreign key, sé que atributos tienen que ser parte de una entidad y que no tengo que duplicarlo, repetirlo, y si existe en otra la tengo que sacar una tabla aparte y después la tengo que juntar. O sea, puedo pensarlo. ¿Tienen la documentación? ¿Tienen las herramientas? Porque esto es lo básico para empezar con eso. Pónganse ese desafío, ¿sí? Porque que me miren a mí haciéndolo acá no es lo mismo que lo piensen ustedes. ¿Ah? Ahí levantaron la mano, me parece. Bien. Sí, uno a mucho. Yo les había pasado a ustedes un pequeño link. No sé si lo vieron. ¿No? Bueno, ahí tienen también algo adicional, más allá de lo que tenemos también en la plataforma, que eso es lo que tienen que leer por obligatoriedad, ¿no? Para comentarlo. Bueno, el contenido era llegar hasta foreign key el día de hoy y jugar algunas cositas con el tema de consultas. Así que lo último que voy a hacer acá es decir, bueno, ahora que ya tengo todos los artículos, tengo los tipos de artículos y ya los pude juntar por medio del tipo artículo ID, digo, bueno, quiero ver el ID, quiero ver el título y quiero ver cuál es su tipo de artículo. ¿Se entiende? O sea, yo quisiera armar una consulta donde vea el 1, donde vea el título y que me diga acá que es un libro. Ahí, ¿me siguen? Quiero esa consulta. Algo sencillo. Entonces, para lograr eso, yo tengo que armar una consulta ya ahora. Consulta. Y acá vamos a ver un join sencillito. ¿Qué sería? Dame todos los artículos, o sea, dame todos los campos de la tabla artículo. ¿No? Sería esto. Ahí está. Todos los campos de la tabla artículo. Pero yo dije que no quiero todo. Yo quiero el ID, coma, el título, coma, ¿y qué más? La descripción. Pero la descripción no la tengo en la tabla artículo. Acá tengo solamente el tipo artículo ID. ¿Ven? Tipo artículo ID. Es un campo. Y es un número. Y no me dice cuál es la descripción. Esto es lo que tengo hasta el tipo artículo ID. Con esto consigo algo casi lo que quiero, pero me da el 1, no me da la descripción de la otra tabla, ¿no? Entonces ahí lo que tengo que hacer es, bueno, teoría de conjuntos, junto los dos campos A, digamos universo A, universo B, los voy a juntar por un valor que pertenece a los dos, voy a hacer un join, y donde coincida que este tipo de artículo sea igual al otro, voy a ir a buscar al otro universo, al lado B, un atributo específico de esa entidad. Para no entrar demasiado en el mundo o en la teoría de conjuntos, que no sé si lo conocen o no, por eso no me quiero meter en ese punto. A. Digo que el artículo lo llamó A. Es un alias de campo. Alias de tabla. Simplemente eso. Llamé A. Bien. Voy a hacer lo que se llama un inner join. ¿Qué quiere decir? Que tiene que existir en A y en B. En A y en B. ¿Con quién voy a juntar A con B? Artículo con tipo artículo. Entonces, pero un inner join con tipo artículo. TA, de vuelta,
alias de tabla. Simplemente eso. Luisnet, si estás hablando, no se escucha. ¿Sí? No. Ok. Perdón, te muteo porque se escucha como un sonido de bombo, parece. Bueno, ya tengo los dos. Ya dije que los voy a juntar a los dos. Ahora tengo que decir dónde el ID de la tabla, artículo, el ID sea igual. ¿Puedo hacer esto? ¿No sería TA.id? ¿Tea cuál es? Sí. En la tabla, Debería ser TA punto tipo artículo. ¿no? A es la tabla artículo, que tiene un campo tipo artículo. Acá el problema es que tienen alias las tablas y los alias no los trasladé a la consulta. Si le pongo alias a las tablas, tengo Sí, que ir a igual ponerle... abajo, ¿Cómo? perdón, abajo después del on, TA.id. Después del inner join. Ahí. Claro, está el TA, donde Pusiste el el guión bajo. tipo artículo ID. TA. Bien, ahí está. Y después llevamos los alias sobre los campos que corresponden. El A.id, el A.título y el TA.descripción, porque ahora que ya están juntas las tablas, puedo ir a pedirle los atributos de la otra tabla. Y obtuve la consulta que quería. Pablo, decime. Profe, TA es una convención, o sea, podría en vez de decir TA, TV o TC o lo que sea. Es un alias, mira, lo pongo acá. Ahí. Un alias de campo. Creo que no sé por qué me salté a explicar alias primero. Alias. Vos decís select asterisco from artículo. ¿Sí? La tabla se llama artículo, pero puedo decir as A. Entonces ahora el A hace referencia a esta tabla. Ah, perfecto. ¿Sí? Entonces puedo decir, sin el as también es darle un alias. Perdón, ¿y ese vínculo lo estableces vos o es automático? No, eso puede ser, no sé, Pepe. La tabla se Bien. llama Pepe ahora. Perfecto. ¿Sí? Entonces acá puedo venir y decir, bueno, tráeme pepe.id. ¿Por qué? Porque Pepe representa la tabla artículo. Entonces, Ya está. solamente traes el ID. Parecido a como si fuera una propiedad de un objeto en JavaScript. Sí, tranquilamente. Ponele. Sí. Está bien. Sí. Gracias. También lo puedes hacer por alias de campo. ¿Sí? Haz mi nuevo ID. Entonces ahora el ID se llama mi nuevo ID. Ahí está. ¿Entendés? Así. Mi nuevo ID en vez de ID. Un alias a nivel de... Felipe, decime. Ya que termina la clase, ¿te puedo pedir si puedes actualizar de vuelta el CodeShare por última vez? Sí, claro. Gracias. Son todos script, ¿no? Pero cuando lo vayan a revisar, pónganlo en contexto en el video, ¿no? En el orden. Ernesto, decime. Me voy de tema un cachito. Cuando vos inspeccionás el elemento de algo que levantaste con el file server, te aparece la imagen de lo que levantaste arriba y toda la información abajo. ¿Sí? Sí. A mí me pasa que me aparece la información al costado y la imagen de lo que levanté al otro costado. Y la verdad es que es muy incómodo. ¿Cómo hiciste para...? F12. F12. Puedes... F12. No, ahí está. Una vez que se activa esto, puedes venir acá, cambiar Sí. esto de lugar. ¿Sí? Ponerlo acá abajo. Si ese es el problema que entendí, ¿no? Ponerlo acá, a la derecha. Sí. Ponerlo acá Sí. abajo, que es lo que yo recomiendo siempre, pero bueno. Y si no, Ahí sacarlo está. directamente con este, lo sacás por fuera. Sí. Listo. ¿Sí? Gracias. De nada.
Ahí está el formulario, chicos, ya lo pueden firmar. Y por hoy no hay más cosas para ver, ya llegamos al final. Profesor, una consulta. Sí. ¿Hacer un backup de la base de datos vamos a ver después? Sí, hacer un backup es súper fácil. Las opciones están por acá. Después lo vamos a ver. Depende, podemos hacerlo visual o por línea de comando. Bueno, no sé si fue mucho o poco. Por ahí fue poco, por ahí fue mucho. La verdad que no lo sé. Pero bueno, espero que haya sido claro. La cantidad, pero haya sido claro. La clase queríamos saber algunas funciones de SQL. ¿Sí? Funciones de contar, máximo, mínimo, promedio. Vamos a ver unas cositas más de joins y demás. Y bueno, no mucho más, chicos. Llegamos al final. ¿Tienen alguna pregunta adicional? Si no, los libero. ¿Estamos? Bueno, gracias por estar. Nos vemos la semana que viene. Practiquen. Gracias, profe. Una cosita. Gracias.